El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, querido David, hermanos todos, hoy aparece delante de nosotros alguien que ha sido puesto en alto. Hemos visto, como los domingos anteriores, en este tiempo cuaresmal, la Iglesia nos presenta que nuestro camino en la historia, en la tierra, conlleva un combate contra el enemigo. Todo hombre tenemos un combate contra el demonio, contra el enemigo, las tentaciones que pretenden separarnos de un vivir en Dios, en su amor, en su amistad. Cada vez que pecamos cortamos con ese amor de Dios, con ese estar unidos a Dios. El pecado nos corta. Pero aparece en el siguiente domingo, Cristo ha vencido las tentaciones, pero Él como hombre va a sufrir la pasión y los apóstoles se escandalizarán. Por eso Él se lleva a los tres íntimos, a Pedro, Santiago y a Juan, a ese monte alto, el Tabor, que dice la tradición, y aparece lleno de luz, con su gloria y su divinidad delante de los ojos de los discípulos. Aquello que Moisés quiso ver pero no pudo ver, muéstrame tu rostro, le dice a Dios, y Dios le responderá, nadie puede ver mi rostro y quedar con vida. Dios se lo concede a los apóstoles en el monte Tabor, porque ver a Jesús glorioso es ver a Dios, su divinidad. Porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice el Señor. Veíamos entonces cómo la semana pasada, en este caminar cuaresmal de lucha, de combate, de mirar a Cristo, que es Dios, el Hijo de Dios, para también en nosotros darse el morir de Jesús, para vivir su vida nueva, Él quiere purificar nuestro corazón, que es el templo donde quiere Dios vivir. ¿Recordáis el profeta Isaías? Que dice, ¿qué templo podéis construirme para que yo habite? Si el cielo es la obra de mis manos y la tierra el escabel de mis pies. Dice Dios, en ese pondré mi morada, mi templo, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras, que se reconoce criatura y que me glorifica cuando me ve. Bueno, pues aparece hoy ante nosotros, después de este caminar cuaresmal, de combate, de mirar a Cristo, de que Dios quiere purificar nuestro corazón, sacramento de la penitencia, confesar los pecados, etc., aparece el anuncio de la salvación. Fijaros,
Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para traer una religión más a la tierra, llámese cristianismo. Ya había muchas religiones antiguas, cada pueblo tenía sus religiones. Ya Israel tiene la revelación de Dios, es el Dios verdadero y el único que existe, y se ha revelado a Israel. Y ahora viene Jesús, y entonces hay que hacerse cristiano, una nueva religión. No, Jesucristo no ha venido a traer una religión, tampoco ha venido a que tú seas bueno, en este sentido moral y voluntarista. Tienes que ser bueno, ya quisiera uno y no lo es. ¿Y qué hacemos? Ya quisiera yo ser bueno, ya quisieras tú ser buena siempre, ¿verdad? Pues no, pues sale lo que sale. No ha venido a esto. Entonces, ¿cuál es el anuncio del Evangelio? ¿Cuál es el núcleo, el meollo del cristianismo? ¿Qué anuncia Cristo, los apóstoles, la Iglesia? De tal manera que quien acoge ese anuncio, su vida se transforma y es nueva. Dios hace con esa persona una creación nueva. El centro, el anuncio del cristianismo es una buena noticia. Y esa buena noticia es: tanto amó Dios al mundo, a los hombres, que le envió a su Hijo y lo llevó a la cruz y a la muerte por ti, por tus pecados, por tu salvación. Es un Dios liberador. Es un Dios que levanta a los caídos. Es un Dios que da la mano al que ha fracasado, al que está hundido, como decía la primera lectura, por sus pecados. Aquel que ha caminado en el pecado, en el mal, aquel que no quiere vivir esclavo, pero es un esclavo de sus debilidades, de sus pecados, de sus vicios, de su amor propio, de su genio, de su orgullo, de su egoísmo, y yo no quisiera, estoy esclavo, me domina mis pecados. El mal, lo llames pecado, lo llames como te dé la gana, da igual, entendedme, es el hecho. El mal tiene fuerza en mi vida. Nosotros sabemos que se llama el pecado, que es rompimiento con el amor de Dios, con la amistad con Dios. La buena noticia es, decía también San Pablo en la epístola, la carta a los Efesios, Dios rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, nos rescató y nos salvó de vivir dominados y esclavos por el pecado, de ese querer amar y no poder, y no te sale, de querer hacer el bien, pero guarda los rencores, guarda las heridas, te lo han hecho, te lo tienen que pagar, etcétera. El hombre de la carne, el hombre pecador. Por eso es muy importante, dice la primera lectura, tener, perdona un poco la expresión así fina, tener una idea de tu historia desde la fe, un concepto histórico, teológico de tu vida. Ver con ojos de fe tu historia, porque Dios va haciendo cosas en nuestro vivir. Dios va llevando nuestra historia. Nuestra historia está llena de hechos, de acontecimientos y muchos malos, pecados. Pero Dios lleva tu historia. Entonces la primera lectura es un repensar Israel, su historia, y preguntarse en positivo, ¿por qué hoy nuestra vida ha llegado a donde ha llegado? ¿Por qué hoy nosotros somos los que somos? ¿Por qué yo estoy hoy aquí en la esclavitud? ¿O por qué estoy en el exilio? Es lo que habla esta lectura. Y repensando su historia desde la fe, desde un Dios que lleva la historia, pero que no soporta pecado por encima y más pecado y más pecado y más encima la maldad de la humanidad. Dios corrige a la humanidad, Dios corrige a su pueblo. Nosotros decimos hacia lo bestia, Dios castiga. Sabemos que Dios no castiga en el sentido de que se enfada y te pega un palo para hacerte sufrir. Dios, en ese sentido, su castigo es corrección. Es ayudarnos a romper con el pecado. Es ayudarnos a aprender de la historia, de los caminos del mal en que caemos.
para no volver a caer en lo mismo. Entonces Israel repiensa su historia y dice, estamos en el exilio por nuestras infidelidades, por nuestros pecados, por nuestras rebeldías contra Dios, porque hemos preferido muchísimas veces abandonar a Dios y vivir a nuestra manera y poner nuestra seguridad y nuestra salvación en los ídolos del mundo, en los poderes de este mundo. Y Dios nos ha corregido. Por eso estamos aquí. Pero como digo, es una lectura de la historia desde la fe en positivo. Por eso Dios es el Dios que promete la salvación y salva al pueblo. Prometió liberarlos del exilio y dice, cuando llegue Ciro el rey de Persia, volveré a mi pueblo, llevarlo a la tierra prometida de Israel. Y lo cumplió. Dios es el Dios que lleva la historia. Muy importante que tengamos esta luz de la fe sobre nuestra historia, porque todo lo que Dios ha permitido en nuestra historia, lo ha permitido para nuestra salvación, para que tú le busques, para que te acerques a Él, para que aprendas también de tus pecados. ¿Aprender qué? Pues que Dios lleva la historia y que Dios es un Dios de misericordia, que no viene a pisotear y a hundir. Y termino. Por eso Jesús en el Evangelio, en este cuarto domingo, nos anuncia el centro del Evangelio. Que cuando alguien acoge esta noticia y se la cree, Dios le cambia la vida. Hace nueva todas las cosas, como dice el Apocalipsis. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Dios quiere, por eso el tiempo de Cuaresma mira hacia la Pascua, hacia el bautismo. Un renovar en nosotros nuestra vida cristiana de hijos de Dios para hacerla vivir de verdad nueva, con la novedad, con la frescura del Espíritu Santo. La vida fresca del Espíritu, que es el amor de Dios, una vida de ser libres para poner en práctica las obras que Dios quiere que practiquemos, decía San Pablo en la segunda lectura. Dios tiene pensada que hagamos unas obras. Esas obras, si no las hacemos, se quedarán toda la eternidad por hacer. No se harán. Si las hacemos, obras que Él dispuso de antemano que practicásemos, serán para nosotros salvación y para los demás. Pues hermanos, qué bueno poder escuchar hoy, tanto amó Dios al mundo, en el mundo pon tu nombre, tanto amó Dios a Pepe, tanto amó Dios a Juan, tanto amó Dios a Manolo, tanto amó Dios a María, tanto amó Dios a ti, que entregó a su Hijo a la muerte, lo levantó en alto para satisfacer por tus pecados, para pagar Él lo que nosotros no podríamos nunca haber pagado, el mal del pecado. Hombre, José Manuel, yo no soy tan malo, yo no mato, yo no robo, ¿no? No, pero a lo mejor te rebelas ante tu historia, no aceptas la enfermedad, no aceptas las contrariedades, no aceptas el matrimonio que muchas veces te hace agua y ves que no hay manera de reflotarlo y te hundes en la tristeza, en la miseria, la soledad, la vejez, no la aceptas. Esos son tus pecados, porque esa es tu historia y ahí está Dios contigo amándote. Pero si te rebelas y lo rechazas, pues ya esos son tus pecados. Esos son nuestros pecados del día a día. Por eso, hermano, qué bueno. Tanto amó Dios al mundo, a ti, a mí, al hombre de la calle, que entregó a su Hijo por nosotros. El juicio consiste en esto. El juicio consiste en una sola cosa. Dios solo trae para el hombre salvación, flotador a un náufrago. Pero el que rechace esta salvación, pues se queda sin salvación y su vida será eterna condenación. Dios no viene a condenar a nadie, no ha venido a juzgar, no ha venido a condenar, no ha venido a acusar, ha venido a perdonar. Si acogemos este amor, nuestra vida se redimensiona, crece en la alegría, en el amor, en fe, y tu vida será distinta. Porque muchas veces no avanzamos porque no terminamos de acoger este amor de Dios. Porque este amor es creador, es creativo, hace vida nueva en nosotros. O porque no quiere romper con lo anterior.
porque quieres vivir en tu casita, en tus cuatro paredes, y no quieres avanzar en la fe. No quieres. Y te quedas estancado y paralítico. Pues Él ha venido a que tengamos vida y vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y los que eran picados por las víboritas morían por el veneno, también a nosotros nos ha picado y nos pica tantas veces el veneno de la serpiente, que es el demonio, y caemos en el pecado. Pero Cristo ha sido levantado en alto, como Moisés levantó la serpiente, para que el que le mire y crea en Él tenga vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? No es vida biológica, no es que vas a estar respirando en el cielo con tu cuerpo y tus pulmones. Vida eterna tampoco es una vida interminable. Vida eterna es la vida del eterno, la vida de Dios, la vida eterna, que tiene una característica que nada la puede destruir, que es el amor de Dios. Pues pidámosle al Señor creer en este amor que Dios me tiene y corresponderle. Amén. Esta es nuestra